Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 13, el Salmo 105, que dice: Acuérdate de mí, Señor, y del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 26 al 30. Nos dice el libro de los Reyes: Cuando se hizo viejo, desviaron hacia otros dioses el corazón de Salomón, que ya no perteneció al Señor como había pertenecido al de su padre, el de su padre David. Dio culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el ídolo de los amonitas. De este modo Salomón ofendió con su conducta al Señor y no fue tan fiel como su padre David. En el altozano que hay frente a Jerusalén levantó un altar a Camós, ídolo de Moab, y a otro a Maloc, ídolo de Amón. Otro tanto hizo para los dioses de todas sus mujeres extranjeras, y quemaban en ellos perfumes y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se irritó contra Salomón porque apartó su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, ordenándole que no fuera detrás de otros dioses. Pero Salomón no cumplió esta orden, y entonces le dijo el Señor: Por tu mal comportamiento, porque has roto mi alianza y no has cumplido mis mandamientos, te quitaré el reino y le daré a uno de tus servidores. Pero en atención a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que se lo quitaré a tu hijo. Sin embargo, no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es un poco dramático. Por un lado, nosotros, visto desde hoy, no comprendemos cómo es posible que Salomón, teniendo el ejemplo de su padre, Salomón que había construido el templo de Jerusalén, Salomón que había hecho trasladar el arca de la alianza, y como hemos escuchado también esta hermosa oración que él hizo al Señor Dios, hoy justamente se le recrimina tan fuerte por haber hecho tantas grutas, pequeños lugares de culto donde a otros dioses, donde iba a ofrecer incienso junto con sus concubinas. Recordemos que el reino de Israel es un reino incipiente, no han tenido experiencia, por un lado. Por otro lado, la costumbre para afianzar y consolidar su poder, hacían alianzas matrimoniales, y la poligamia era en ese tiempo todavía muy común. Por eso hacía alianza con Egipto, hacía alianza con el reino de Moab, con los sidonios, con todos los reinos de alrededor, casándose, unas alianzas matrimoniales para evitar los enfrentamientos con estos jefes o reyes de esos lugares. Pero, ¿qué pasa? Cada una de estas mujeres venía con sus ídolos, y ciertamente eso desvía el corazón porque él las quería complacer, y terminan desviando el corazón de Salomón. Y la recriminación es muy fuerte. Y uno dice, pero entonces es una premonición, es una profecía de hacia adelante. Y ciertamente el texto lo dice así, pero hay que recordar que este texto que nosotros estamos leyendo no fue escrito en tiempo de Salomón, no fue escrito como casi una autobiografía o un relato de los hechos ocurridos, sino desde los hechos ocurridos hacer una lectura teológica y después una reflexión y decir, ¿por qué nos pasa eso?
Y este texto concretamente que estamos nosotros leyendo es un texto del exilio o post-exílico incluso, donde ellos se han hecho esta reflexión: ¿qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación de sufrimiento que estamos pasando y que nos toca vivir? Y por eso hacen un replanteamiento en clave teológica de toda la realidad, mirando los acontecimientos del pasado, y dice: ¿y por qué habrá sido? Si Dios es fiel, ¿qué pasó? Es que el comportamiento humano ha sido infiel. Y empezando del más alto, de nuestro rey, hasta el más bajo. Y ahí no alcanza justamente el éxito militar y político, sino el corazón del hombre, el corazón de aquel que necesita tener una rectitud frente a Dios, que es fiel y misericordioso. Y no sé si se percataron en el texto justamente la referencia al padre David. Voy a dividir el reino, pero no lo haré contigo, en atención a tu padre David. Y después voy a dar el reino a uno de tus servidores, pero no todo. Dejaré Jerusalén en honor a tu padre David, porque es una tradición justamente davídica el que los que lo escriben, los que hacen esta reflexión y quieren mantener esta sucesión davídica, porque así fue de la tribu de Judá y de esa tradición del reino de David que mantiene la dinastía. Qué importante, por otro lado, es reconocer dónde está mi corazón, a qué Dios sigo, dónde me inclino, a quién invito constantemente para que acompañe mi historia, para que la bendición llegue. Muchas veces nosotros decimos: Dios parece que se ha alejado, Dios parece que se ha olvidado. Y sin embargo, ni Dios se aleja, ni Dios se olvida. Los que nos alejamos somos nosotros, los que nos olvidamos somos nosotros. Y si analizamos el camino, nos damos cuenta cuántas veces dejamos de lado con nuestras conductas, con nuestra manera de ser, ciertas actitudes de una cercanía a Dios. Que el Dios de la vida nos acompañe y nos bendiga hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos un feliz día.